Último bloque de nuestro programa y en imagen llegó el momento de hablar de salud. Vamos a hablar de prevención de la salud. En nuestro programa vamos a hablar de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares y también cuáles son los denominados factores de riesgo en este sentido. Hemos visitado el Centro Modelo de Cardiología y hemos hablado con su gerente médico. Estamos hablando del doctor Rubén Rogia. Con él hablamos sobre estos puntos tan importantes y especialmente cuál es el trabajo que realiza con todo su staff profesional el Centro Modelo de Cardiología. Hay ciertos factores, ya sea propios del individuo o enfermedades agregadas, que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todo el mundo conoce algunos, por ejemplo el tabaquismo, que es el más conocido, digamos. Es el más conocido, pero nosotros en cardiología hablamos de factores de riesgo modificables e inmodificables. Los inmodificables obviamente tienen que ver con nuestra genética, eso no lo podemos cambiar. ¿Sí? Si tenemos familiares que han tenido enfermedad cardiovascular de joven, el hecho de las mujeres tener hormonas tienen menos probabilidad, hormonas femeninas en edad fértil tienen menos probabilidad de tener enfermedad cardiovascular a edades tempranas. O sea, todo eso tiene que ver como factor de riesgo. Pero después están los modificables, que son el tabaquismo, que es la obesidad, que es el sedentarismo, y después están los controlables, que son el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes. Entonces, en ese mundo nos movemos y tenemos que tratar de hacer que el paciente cumpla ciertas directrices para evitar llegar a la enfermedad cardiovascular, o si la tiene, evitar que progrese. Ahora los pacientes entienden, por ejemplo, estos factores modificables, como usted dice, buena alimentación, actividad física, para evitar justamente los riesgos cardiovasculares. Bueno, cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo que todo tratamiento de toda enfermedad, principalmente cuando hablamos de diabetes o colesterol, hipertensión, es un trípode. No es nada aislado, porque si vamos a confiar todo al tratamiento con pastillitas, estamos cerrando el camino. El primer escalón de este tipo de enfermedades es la dieta, una nutrición adecuada, una alimentación adecuada, con los nutrientes esenciales que no deben faltar, pero tampoco el exceso de calorías, que es lo que nos lleva a la obesidad. Y ahí agregamos un segundo factor de riesgo. Entonces ya teníamos diabetes, teníamos colesterol y le agregamos la obesidad. El segundo escalón, el segundo momento es el ejercicio físico. El ser humano nació para andar. Si nosotros nos basamos en lo que era un hombre de hace 1 millón de años atrás, el ser humano no se quedaba quieto, andaba todo el día buscando alimentación, entonces hacía ejercicio. Hoy, por cuestiones laborales, por cuestiones culturales, estamos quietos, entonces estamos agregando un factor de riesgo que es el sedentarismo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que empezar con eso, a cuidarnos en lo que comemos, cuánto comemos, cómo lo preparamos, y luego el ejercicio físico. Y recién, si con eso no basta, o si tenemos una enfermedad más avanzada, recién el tercer escalón es la medicación. Que bienvenido, la medicación es buena, salva vidas, pero empecemos por lo básico, por cuidarnos de nuestra alimentación y hacer ejercicio. Bueno, doctor, ¿qué pasa con la hipertensión y la diabetes, que son enfermedades crónicas que cuando aparecen o se diagnostican, la gente prácticamente de forma inmediata lo relaciona con enfermedades cardiovasculares? Vos bien has dicho, se llega muchas veces tarde al diagnóstico. Tanto la hipertensión como la diabetes y el colesterol son enfermedades silenciosas. No dan síntomas hasta muy avanzado y quizá el primer síntoma sea la complicación. Entonces, ahí ya llegamos tarde, porque ya está complicado el paciente. No es como una enfermedad como la artrosis o la artritis, que el dolor llama la atención y el paciente consulta rápido. En este caso, al ser indoloras, al ser silentes, son enfermedades silentes, el paciente, si no se hace chequeos, no lo va a descubrir. O por cuestiones laborales, que le hacen un prelaboral, recién descubre alguna patología. Y hoy se está viendo tanto hipertensión y diabetes de edades mucho más tempranas que antes. Y todo está relacionado con el estrés que vivimos, la velocidad con que se vive y la mala alimentación, obviamente. Bueno, doctor, ¿cómo está trabajando el Centro Modelo de Cardiología sobre este tema puntual de prevención de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, nosotros básicamente somos un centro cardiológico, tenemos toda la gama de médicos cardiólogos en distintas disciplinas, pero a su vez tenemos
algunos médicos que se han ido especializando en partes específicas de la cardiología, y también tenemos un grupo de médicos en los cuales me incluyo, que hacemos prevención cardiovascular. La parte de prevención contamos con cardiólogos, especialistas en hipertensión, 2 diabetólogos, médico deportólogo y nutricionista, médico nutricionista. Y hemos incorporado últimamente a neumonólogos para hacer el tratamiento del tabaquismo. Entonces, con eso más o menos tendríamos cubierto todos los flancos de la enfermedad cardiovascular y de su prevención. Doctor, ¿cuál sería el mensaje para la gente que está viendo el programa, más allá de lo que usted explicaba, cuáles son los factores modificables y qué se puede hacer para evitar los riesgos cardiovasculares? Bueno, el tema de factores modificables es fundamental entenderlo. Con la ley de no fumar en espacios públicos, en lugares cerrados, eso ha hecho que disminuya casi 1 millón de fumadores en el país. Eso ha cambiado muchísimo. Si la gente pudiera dejar de fumar, aunque sea en sus casas, ya tendríamos un factor no solo de riesgo cardiovascular, sino de riesgo de cáncer de todo tipo, porque la gente relaciona con el cigarrillo con el cáncer de pulmón, pero tiene cáncer de vejiga, cáncer de riñón, o sea, es un factor de riesgo tremendo para muchas enfermedades, pero específicamente para las cardiovasculares es un factor irritante de la arteria muy potente y por lo tanto predispone a que se agreguen otras cosas como el colesterol, que quizás si no fumase no haría tanto daño. En el caso del sedentarismo, bueno, ya hablamos, moverse más. Entonces, si entendemos que tenemos factores que podemos modificar, como la dieta, alimentarnos sanamente en cantidad adecuada, dejar las cosas que son tóxicas o muy elaboradas, uno no tiene en cuenta muchas veces que hasta las gaseosas pueden ser perniciosas en la salud, ¿sí? Por la cantidad de sal que tienen, por la cantidad de azúcar que tienen, entonces suman al final del día factores para que suban la presión. En cuanto a las enfermedades en sí, hipertensión, diabetes, colesterol, lo mejor es el chequeo. Mínimo 2 veces al año si ya hay mucha predisposición o pasamos de cierta edad o ya tenemos valores limítrofes. En gente joven que no tiene ninguna cosa alterada, con 1 vez al año probablemente sea suficiente. Si ya está instalada una enfermedad, se recomienda control de la diabetes mínimo 1 vez cada mes o cada 2 meses, el colesterol 1 vez cada 3 o 4 meses si está en tratamiento. Y un factor olvidado que hoy se le está dando un poco de preponderancia es tiroides. Hoy tenemos la obligación de pedirle a todos nuestros pacientes que están con colesterol alterado, con problemas metabólicos, un análisis de tiroides. Y descubrimos así muchos hipotiroidismos subclínicos que habría que tratarlo en muchos casos si es que hay colesterol alto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias como siempre por estar en nuestro programa y por estos conceptos para imagen. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.